Buenos días para todos, para todas. Hoy tenemos un único orden del día de la Comisión de Pueblos Indígenas del día de hoy, 28 de marzo del 2022. Estudio del expediente proyecto de ley que crea escaños reservados para pueblos indígenas en la Honorable Cámara de Senadores, la Honorable Cámara de Diputados, juntas departamentales y juntas municipales, presentado por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, de fecha 11 de noviembre del año 2021. Con usted, señor senador. Vamos a dejar que el comité nos presente su proyecto y después, en otra reunión, una vez que ellos terminemos la exposición, vamos a dar por finalizada esta reunión y vamos a llamar a una extraordinaria para aprobar esto. Aquí en el Comité de Pueblos Indígenas y en los otros comités vamos a ver cómo vamos haciendo el lobby para que salga lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. No sé quién puede dar, padre Gasca, si usted indica quién podría hablar sobre este importante proyecto de ley. Bueno, buen día entero, Yo estoy en una comunidad Pindo, comunidad indígena, Alto Paraná, Itapúa, pero hay CODESPI, grupo de los mismos indígenas impulsores. Sería lindo, yo creo que ellos son más interesados y que ellos hablen. Entonces, fuerza para todos y felicidades por esta excelente iniciativa. Y saludos de los indígenas MBA de Pindo. Entonces les vamos a escuchar a un indígena representante de CODESPI. Adelante. Buen día, vais a verme con Buenos días. Serera Tania Vera. Mi nombre nativo es Cuñán Yeyu, formo parte de la CODESPI, Comisión de Seguimiento por la Participación Indígena. Primeramente quiero agradecer al senador Fulgencio que nos ayudó en este deseo, en este sueño que tenemos, ¿verdad?, de poder también formar parte, tener una participación digna dentro del gobierno. Y el proyecto de escaño reservado consiste en que nosotros queremos tener una participación asegurada dentro de la Cámara de Diputados y Senado, y también en el Congreso, con los hermanos y hermanas que estuvieron presentes ahí. Se sumó, ¿verdad?, que también queremos una representación asegurada dentro de la Junta Municipal y Departamental principalmente, ¿verdad? Y bueno, hace muchísimos años que nosotros estamos luchando por tener una participación real dentro del gobierno, y lo que queremos es tener asegurado esa participación, porque en la Constitución Nacional nos garantiza, ¿verdad?, la participación conforme a nuestra autodeterminación en las comunidades indígenas, y en el convenio 169 también. Y a través de esas normativas nosotros estudiamos y creemos que en esas normativas nos permite, ¿verdad?, poder tener, presentar este proyecto y poder tener la participación de los escaños ahí dentro como una reserva segura, donde nosotros podamos tener ahí, ¿verdad?, nuestro propio hermano indígena que vele por nuestros intereses como pueblos indígenas. Y también lo que creemos es que quién es mejor que nosotros mismos para poder representar nuestros propios intereses ahí, que necesitamos ya también. Y no es que no creamos nuestra capacidad de entrar por las vías, digamos, normales de la justicia electoral y de las elecciones, sino que
todavía nosotros no tenemos la capacidad económica para poder solventar una campaña de esa magnitud para poder entrar ahí. Si bien ya hay varios candidatos que se han candidatado, todavía no hemos podido llegar a esa instancia, y tampoco es rechazar eso, sino que tener un lugar asegurado ahí sería importante para nosotros también estar respaldado por la ley también. Y eso es de forma simple, ¿verdad? En qué consiste nuestro proyecto. Y pedimos, ¿verdad?, que se nos considere y puedan aprobar también, porque nosotros ya merecemos también una participación ahí. Y le quiero dar también a mis compañeros para que puedan expresarse más acerca de este proyecto. Así que le cedo la palabra a ellos. No quiero tener yo solo nomás la palabra de explicar esto, ¿verdad? Y gracias por escucharme, y voy a dejar a mis compañeros se expresen también. Muchísimas gracias. Así que esperamos que, señor senador, si tiene algo que agregar, o dejamos que los indígenas sigan. También le damos la bienvenida a la senadora Georgia Rúa y al senador Blas Lanzoni. Muchas gracias. Que sigan ellos, que sigan ellos. Tania, si indicas quién puede hablar ahora. Claro, Alfredo y Luis están conectados, así que... Muy bien, adelante. Buen día, señora Comisión del Senado. Bueno, yo, para no alargar sobre el tema, no me quiero tocar, teniendo en cuenta la importancia de este proyecto surgido en el Senado mismo, ¿verdad? Y yo quisiera nomás de que pedirle a ustedes, senadores, senadoras, de que se tenga en cuenta, ¿verdad?, la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el Senado, no solamente el Senado, tanto diputados, junta departamental, concejal municipal. Y aclaro también que muchos, creo que sectores políticos también malinterpretan el proyecto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando miramos bien la participación departamental, municipal, ahí no habla intendente ni gobernador, solamente la junta municipal y departamental. Y la diputación, sabemos bien la importancia de gestión que puede tener los diputados, mirando la situación de los pueblos indígenas actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, problema de tierra, problema de gestión económica, problema de conexión con la agencia internacional. No existe la figura de los pueblos indígenas hasta ahora, sino en el Senado, por ejemplo, tenemos la Comisión de Pueblos Indígenas. Sería muy importante que un indígena esté esta comisión. Por eso nomás la mirada de los pueblos indígenas de que este proyecto tiene un contenido tanto importante, ¿verdad? Y yo espero que ustedes, senadores, senadoras, interpreten este proyecto, ¿verdad?, para bien del país y para bien del pueblo indígena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Colmán. Aquí le queremos presentar, nosotros sí en la Comisión de Pueblos Indígenas tenemos a nuestra compañera Ishir, Francisca, que está acompañando y trabajando con nosotros. Quería hacer más hincapié de que sí estamos trabajando también, o sea, estamos en favor para los pueblos indígenas, así que eso más le quería señalar, señor Colmán. Ahora, ¿quién tiene la palabra? Pablo Bogado. Adelante, Pablo. Bueno, prácticamente soy yo. Me llamo Napoleón Torales. También soy representante de la CODESPI. Y nada más lo que estaba queriendo decir, señora Daisy, de que
lo que realmente se está planteando es la inclusión indígena dentro de la política misma. Yo sé que hay muchos funcionarios, digamos, ya que están ocupando cargos públicos, digamos, indígenas que están ocupando cargos públicos. Pero acá estamos hablando netamente de la participación políticamente. Y en la parte política lo que estamos queriendo asegurar es una inclusión directa de los mecanismos. Después vamos a decidir, una vez que ustedes, digamos, apoyen y aprueben este proyecto de ley. Ojalá que salga y realmente nos den la participación que nos corresponde dentro, que como el Estado mismo está diciendo que tiene una deuda histórica, digamos, que hasta ahora no se está cumpliendo. Ahí es lo que queremos llegar, donde haya realmente un indígena que defienda y que haga cumplir las leyes que realmente le amparan a los pueblos indígenas. Y eso es lo que a eso queremos llegar. ¿Por qué hay mucho cierre de ruta? ¿Por qué hay tanto atropello? Y nosotros no podemos estar teniendo hasta ahora, digamos, una persona que realmente está, digamos, indígena mismo que esté defendiendo a su pueblo. Hasta ahora estamos dependiendo de ustedes y ojalá que nos den la oportunidad de que nosotros mismos podamos resolver esos conflictos que realmente estamos sufriendo bastante como pueblo indígena. Entonces, de mi parte, yo les agradezco, les deseo éxito en sus funciones y creo que ojalá que aprueben esta ley y que realmente después, digamos, hagamos los mecanismos, digamos, de cómo hacer las elecciones, digamos, para los senadores o diputados. O sea, que depende ya de cómo ustedes aprueben eso. Sé que el Parlamento como apruebe esto, pero lo que sí que realmente estamos queriendo una inclusión directa. Entonces, muchísimas gracias y éxito a ustedes. Permiso, quería nomás acotar más, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos es participar. La participación para nosotros es muy importante porque eso está garantizado por nosotros, para nosotros por la ley, ¿verdad? Y no solo respetando nuestra propia forma de organización como pueblos indígenas, sino que también del derecho colectivo, del derecho individual también. Entonces yo quiero recalcar que es importante ya para nosotros tener voz y voto dentro del Parlamento y otros lugares como la Junta Departamental y Municipal también para poder decidir nosotros también ya en las políticas que queremos implementar nosotros en nuestras comunidades para nuestra gente. Y muchas veces para nosotros no es representativo, aunque sea que estén ustedes, ¿verdad? Nosotros conocemos nuestras realidades y la realidad de nuestra gente y vivimos el día a día nosotros, ¿verdad? Y por más que estén ustedes y estudien y se contacten también con nuestras comunidades o con nuestros dirigentes mismos, no es lo mismo, no es lo mismo que estén hablando por nosotros que nosotros mismos hablemos por nuestras necesidades y defendiendo nuestros propios derechos. Entonces yo quiero hacer hincapié en eso, ¿verdad? Que la participación para nosotros no es solo estar sentado, escuchar y estar ahí presente, sino que para nosotros la participación también es que se tenga en cuenta nuestras opiniones y nuestras decisiones y también estar ya también dentro del gobierno significa que nosotros también ya podemos plantear políticas públicas desde nosotros mismos, a pesar de que desde nuestras organizaciones ya hay varios caminos trazados como el Plan Nacional. No hay nadie que esté luchando ahí dentro mismo para que se implemente esos planes por los que nosotros trabajamos años y años. Así que nosotros creemos también que necesitamos un espacio dentro mismo para poder nosotros hacer cumplir nuestros derechos y no contar con terceros, ¿verdad? No es que tampoco desprestigie el trabajo tan honorable que ustedes hacen y que tampoco decimos que no están haciendo, ¿verdad? Sabemos que también ustedes tratan de hacer lo mejor posible el rol que ustedes están asumiendo, pero también nosotros ya queremos tener participación en eso, ¿verdad? Y creo que esperamos también como la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado que son, también vele por nuestros intereses y puedan aprobar esto también teniendo en cuenta que yo sé que ustedes manejan nuestros derechos y saben también, por eso yo no me voy mucho por lo que dice la ley, ¿verdad? Porque ustedes son prácticamente los que crean
y tienen todo luego sus asesores que le explican todo y saben de sobra que esto está en la ley y que está garantizado, y nosotros lo único que ahora queremos es llevar esto después de esta aprobación de este proyecto, ¿verdad? Llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y que seamos nosotros mismos protagonistas y partícipes de luchar por nuestros derechos y defenderlos. Y eso es lo que quería acotar. Muchas gracias. Y por favor, pueden aprobar nuestro proyecto. Señor senador Rodríguez. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias, Tania. Te quiero recordar que aquí estamos reunidos teniendo en cuenta una consulta libre, previa e informada que habíamos hecho ya con varias organizaciones. Lo que buscamos es que se cumpla lo estipulado en el capítulo 5 de la Constitución Nacional que nos habla de los pueblos indígenas. Queremos que se cumplan los convenios internacionales del cual el Paraguay es signatario, como el convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por el Paraguay con la ley 234 de 1993. Eso es lo que nos están presentando nuestros hermanos mayores. Ellos tienen un pedido. Nosotros firmamos un proyecto y en estas consultas ellos presentan otro que va a ser discutido por la Comisión de Pueblos Indígenas, Asuntos Constitucionales y Legislación. Hoy estamos tratando este proyecto en la Comisión de Pueblos Indígenas. Una introducción de lo que dicen nuestros hermanos mayores para que los señores senadores puedan ir pensando para en una próxima reunión extraordinaria dictaminar sobre este proyecto. Hoy lo que buscamos es la participación de ellos, que nos presenten sus proyectos. Debemos recordar muy especialmente el artículo 1 del capítulo 5 de la formación de Estado, que nos habla de los pueblos originarios anterior a la formación del Estado paraguayo, y el artículo 140 de la Constitución Nacional, donde nos dice que el Paraguay es un país pluricultural. Artículo 65 nos habla de la participación política, que ellos como pueblo tienen derecho. De hecho, participan. Tenemos varios concejales, sobre todo en la zona del Chaco, Alto Paraguay, Boquerón, Villa Hayes, pero afiliados a partidos políticos, Colorado, Liberal, Encuentrista. Hay gente del Frente Guazú, Patria Querida, hay de todo. Pero aquí lo que buscamos es la participación, un modelo de escaños reservados para ellos, como tiene México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, y ahora con la nueva Constitución se introduce esto en la hermana República de Chile. Señora Daisy.
hay uno de la comunidad. Ana. La Sí, senadora- señor senador, perdón, la senadora Rúa quiere hablar. Tiene la palabra. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Gracias, directora. Lo que quiero es consultarle a nuestros hermanos indígenas justamente cuál es la idea del padrón que se manejaría. Y si ellos, al plantear esto, plantean también que ya no van a votar en las elecciones con el resto de los paraguayos, digamos, porque en realidad ellos son paraguayos como nosotros. Y el hecho de crear esto, desde mi punto de vista, más bien discrimina, porque les limita a tener solamente esas bancas que se solicitan en el proyecto. Sin embargo, actualmente, así como acaba de señalarlo el presidente, ustedes pueden participar y pueden formar parte de cualquier lista. Es más, nosotros tenemos una concejal de la comunidad Ixir en Bahía Negra, que es concejal distrital. Y esa lista de los candidatos a concejales distritales eran todos representantes de los pueblos originarios. O sea que no había prácticamente, porque es una comunidad donde existe esa población, ¿verdad? Así también nosotros tuvimos en el caso de Villa Igatumí una lista donde creo que de los 12 candidatos propuestos, 10 eran de diferentes comunidades indígenas de la zona de Villa Igatumí. Y no entró ninguno, porque los mismos pueblos originarios, que son la mayoría del padrón en el lugar, le votaron a los otros. No ingresan, no porque no tengan el espacio, sino porque en realidad los mismos miembros de la comunidad acaban votándole a los otros candidatos. Lo mismo pasó nosotros en el 2018, lo tuvimos como candidato a diputado, seguramente ustedes le conocen a José Anegui, que es de la comunidad de Puerto Barra, es Haché, ¿verdad? La comunidad de Puerto Barra Naranjal. Tampoco ingresó esa vez José. Ahora volvió a candidatarse como concejal, candidato a concejal distrital. Él y otro hermano más de otra comunidad tampoco volvieron a ingresar, porque se votó a los partidos tradicionales. Entonces, acá yo quiero que ustedes sean muy conscientes de lo que plantean. Si plantean que van a tener un padrón distinto solamente para ustedes y que en ese padrón ustedes van a votarle a sus representantes nada más, en realidad se discrimina y se separa a los paraguayos que son indígenas de los paraguayos que son, digamos, ya nosotros que somos en realidad también descendientes de pueblos indígenas y de españoles o de lo que sea, que haya venido a poblar el país. Entonces, yo más bien veo que este proyecto hace una discriminación porque separa. Y a mí eso me preocupa. Yo no sé si ustedes manejaron, si hicieron ese cálculo, Tania, Napoleón, si analizaron, porque en realidad ustedes si quieren, ustedes eligen y pueden tener, de los 12 concejales en un distrito, ustedes pueden tener 6, 7, 8, porque ustedes son los que más votan en esos lugares. Y normalmente sucede que ocurre, ¿verdad? Que se le acarrea a la gente y a toda la comunidad se le manda a votar por quien el cacique decide. Esa es esa conducta se tiene que tratar de corregir internamente, ¿verdad? Pero esto a ustedes les va a limitar. Sí, van a tener sus representantes, pero van a tener representantes limitados en vez de tener la posibilidad de que entre más gente. Y por otra parte, yo creo que hay que analizar muy bien si es o no constitucional el hecho de discriminar y hacer un padrón indígena y un padrón del resto de los paraguayos. Yo quisiera que ustedes analicen esa situación y que me digan, el planteamiento es ese, hacer 2 padrones electorales. Eso es todo, esa es la consulta. ¿Quieren hacer 2 padrones electorales y una elección de ustedes y otra elección del resto del país? No sé si pueden responderme, no sé quién de ustedes, Tania o Napoleón, quién es el asesor, no sé quién trajo el proyecto, ¿verdad?
Sí, me gusta demasiado la respuesta del compañero, pero te voy a responder primero porque ahora está teniendo un problema de conexión. Em, es lógico tu pregunta, pero no entiendo por qué ahora se está viendo de una forma negativa la discriminación electiva cuando hablamos de política, cuando hay una discriminación en tema de salud, hay salud indígena, hay educación indígena, y esto siempre hemos hablado que es una discriminación positiva hacia nosotros porque se nos garantiza nuestra propia forma de salud, nuestra propia forma de educación, y esta vez lo único que nosotros estamos pidiendo es que se nos dé un espacio reservado específicamente para que podamos acceder justamente porque hemos intentado ya de muchas formas acceder y no podemos por las formas tradicionales porque seamos también directos y francos sin ofender tampoco. Simplemente todavía, aunque nosotros hablamos mucho y nos capacitamos mucho en nuestras comunidades, todavía no podemos votar a conciencia porque las necesidades en las comunidades indígenas personales y familiares gritan más que la conciencia, ¿verdad? Y justamente, ¿cómo nosotros vamos a poder progresar si es que no podemos votar a conciencia porque es más grande la necesidad de cubrir esa necesidad de familiar o personal en la familia que seguir la conciencia, ¿verdad? Con esto te digo que se nos compra el voto y nosotros no es porque los líderes luego deciden la candidatura, sino que tampoco podemos forzarle a nuestra gente a rechazar la plata que se les ofrece para poder votar por esa persona y que hay mucho control en eso. Aunque yo no quiero entrar en eso, sí efectivamente nosotros queremos que tener un padrón indígena para elegir a nuestros representantes, pero tampoco no queremos salir del sistema electoral normal, porque eso en ningún momento dice en la ley que no se puede, ¿verdad? Nosotros queremos elegir a nuestros propios candidatos y también queremos participar en las elecciones, así digamos con ustedes en el otro, porque la intención es asegurar escaños y también poder tener la oportunidad de sumar más gente ahí con ustedes dentro del Senado de Diputados y en otros espacios. Y esa sería mi respuesta, pero me gustaría que el compañero Alfredo también ampliara, porque es un tema que efectivamente discutimos muchísimo y me gusta demasiado cómo él también maneja en ese aspecto. Gracias. Bueno, yo de mi parte, senadora, ¿acaso no es discriminación también no darle oportunidad entonces a una persona para que sea intendente, diputado o senador? ¿Acaso los partidos tradicionales no pueden dar eso? Pero tienen oportunidad, no está prohibido que participen. Tenemos la oportunidad, pero no podemos competir contra partidos tradicionales. Ese es el drama. Y lo que estamos queriendo nosotros es una inclusión directa. No, por eso era así. Si al votar en esto ustedes salen del otro padrón, eso es lo que a mí me preocupa. No, eso, los mecanismos, después se discute eso. Acá lo que nosotros estamos queriendo es que ustedes den hincapié a esta inclusión directa. Se puede, ¿verdad? La ley ampara, hay una deuda histórica. Entonces, tranquilamente nosotros podemos hacer eso. Tenemos que tener, digamos, un representante en el Senado directo, un representante en la Cámara de Diputados. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Y los mecanismos, después de que ustedes aprueben, de que hagan hincapié, los mecanismos se pueden discutir, pero no decidir una cosa, festejar un gol adelantado, siendo que todavía no metiste el gol. Lo que estamos queriendo ahora es que si ustedes hagan aprobar esa ley y después decidimos los mecanismos, cómo hacemos. Pero nosotros no vamos a salir de los partidos tradicionales. Lo que estamos pidiendo es asegurar una banca, tanto en el Senado como en el Diputado. Eso ya depende de cómo se decide en el Parlamento, digamos. Pero lo que estamos queriendo hacer hasta ahora es representante indígena. Solamente eso es lo que estamos pidiendo, senador. Y después del tema de discriminación, eso no hay muchas cosas que decidir, porque
se le da oportunidad para que sean en lo que usted está diciendo, que hay concejales y todo eso. ¿Por qué no entonces ellos los partidos no le dieron la oportunidad para que se candidate a intendente o a gobernador? Divide y vencerás, según decía Napoleón. Y eso es lo que hacen los partidos. Muchas gracias, senadora Arrúa. Sí, ya tengo contestada la consulta, presidente. Gracias. Muchas gracias. El padrón nacional es único. Los partidos políticos tienen sus padrones, cada uno. El Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Patria Querida, y lo que buscamos aquí es un padrón de los 20 pueblos indígenas, un escaño reservado para ellos. En ningún momento se hace una discriminación. Así como los colorados hacen su interna, así también los 20 pueblos originarios quieren hacer sus internas para tener representantes con escaños reservados como pueblos. Tenemos 20 pueblos indígenas. El artículo 62 nos dice que son anteriores a la Constitución de la República del Paraguay. El artículo 63 garantiza la libre participación de los pueblos originarios y el artículo 65 consagra enteramente la participación en el ambiente social, económico y político de los pueblos originarios. No hay, por lo tanto, ninguna violación a la Constitución Nacional. Básicamente tenemos que entender que esto es un padrón de los pueblos indígenas para su escaño reservado. El Partido Colorado tiene, el Partido Liberal tiene su padrón y el padrón nacional es siempre único. El indígena, si quiere estar en el padrón colorado, liberal o de patria, pues tendrá la facultad de optar, pero tendrá también la posibilidad de conformar un padrón de los 20 pueblos originarios. Está la señora Sara Mabel, si puede ilustrarnos algunas cosas con su conocimiento, por favor. Sí, muy buenos días a todos los integrantes de la comisión, a los compañeros indígenas presentes. Yo quería acotar sobre el tema, a ver, esto de los mecanismos especiales son mecanismos que se utilizan en países en todo el mundo. No solamente hablamos de escaños reservados, también hay distritos electorales especiales, también hay cupos para pueblos indígenas en las listas de los partidos. ¿Por qué se plantean estos mecanismos especiales en todo el mundo? Porque hay desigualdades estructurales que afectan no solamente a pueblos indígenas, en otros países también afectan a afrodescendientes, afectan a minorías étnicas, a minorías religiosas, a diferentes grupos sociales, y estos mecanismos están establecidos y están reconocidos en diferentes legislaciones internacionales como una forma de paliar esa desigualdad. Ni siquiera soluciona la desigualdad de punto de partida, sino que Lo que quiero decir es que acá dice, paliar. para Entonces, regular y lo que pide es que se le ocurra el traslado. Estas cuestiones están ya establecidas en diferentes países. Hay escaños reservados en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Nueva Zelanda, ahora va a haber en Chile, y hay
otras medidas legislativas en otros países, como en Perú, en México, tenemos en Ecuador, en una serie de países y también en otros continentes, donde lo que se busca es que quienes tienen dificultades de acceso a espacios electivos tengan posibilidades mediante estas medidas especiales. Entonces, desde el momento que son medidas para paliar la desigualdad, no son medidas discriminatorias, al contrario, son medidas que buscan paliar esa discriminación. Y, por ejemplo, eso no impide en ningún país que los indígenas no puedan presentarse a participar por partidos políticos también. Solamente que está garantizada la presencia en los escaños que ya están reservados y que además son simbólicos en el sentido de que ni siquiera representan a toda la población indígena, porque son solo dos, se plantea solo dos, y si vamos a hacer por proporción tendrían que ser incluso más. Pero se busca que lo mínimo, que haya una representación mínima de los pueblos indígenas o de otras minorías en otros países para que puedan participar en política. Y eso implica que tienen esos escaños reservados, pero además pueden participar a través de los partidos. Y el padrón especial, como ya mencionaron, se plantea para la elección de los representantes indígenas para esos escaños. No les limita, no les quita de participar en los otros espacios. Así se hace en los otros países. Ya hay mucha evidencia empírica en diferentes países de el uso, el empleo de estos mecanismos especiales. Este no es un caso nuevo, ni es un caso que se está experimentando, es algo que ya tiene y tiene buenos resultados en los países donde se ha establecido, porque garantiza un espacio que no existe en la práctica sin estas medidas especiales. Y ese es el objetivo de todas las medidas especiales que como repito, se han planteado en todos los países. Eso más quería agregar sobre este punto, porque de repente para nosotros es un poco desconocido a veces, porque no conocemos lo que se ha planteado ya en otros lugares, y donde además varios organismos internacionales impulsan estas medidas y recomiendan a los gobiernos aprobar estas medidas, porque son formas de paliar esa desigualdad que impide el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido, que por más que está presente el derecho, como hay desigualdades estructurales, se impide el goce, esas desigualdades impiden ese goce efectivo. Y eso es lo que buscan estas medidas, estas medidas especiales, que, como repito, se utilizan en una serie en muchísimos países del mundo. Solamente en el 2010 se hizo un estudio que hizo el PNUD y la Unión Interparlamentaria, y el 50% de países utilizaba estas medidas especiales. Nada más quería aclarar eso. Muchísimas gracias por el espacio y bueno. Gracias, señora Sara Mabel Villalba. Señora Daisy, para ir. Sí, señor senador, el abogado Juan León, que también tuvo mucha participación en el Congreso, Escuchamos a Juan León. Dar su opinión. Adelante, Juan. Al senador Lanzoni, si quiere decir algo también. De hecho, estos vamos a masticarlo en la comisión para tomar decisión. Esto es la presentación. Adelante, doctor Juan Antonio. Oscar, después vos querés hablar, Oscar. Positivo. El doctor Juan Antonio va a hablar ahora. Tu micrófono, Juan Antonio.
Buenos días para todos. Quería agregar nada más a los que usaron la palabra, que aparte de lo que establece el artículo 65 de la Constitución Nacional, el artículo 6º del convenio 169 de la OIT, aprobado por ley de nuestra República en el 93, dice claramente que para la participación efectiva de los pueblos indígenas en instancias, en órganos del gobierno, se establecerán mecanismos adecuados para la participación de los pueblos indígenas en estos órganos del Estado, o sea, en el Congreso Nacional, también en el Poder Ejecutivo, y debiera ser también en el Poder Judicial, o sea, debe haber fiscales, jueces, debe haber defensores de los pueblos indígenas para una participación efectiva de los pueblos indígenas en la vida social, económica de la nación, ¿verdad? Eso quería decir. También en la Declaración de Naciones Unidas del año 2007, en el artículo 5, dice que también los estados están obligados a establecer estos mecanismos para efectivizar la participación política, económica, social y cultural de los pueblos indígenas en la vida de la nación. Actualmente son 799 escaños en varias partes del mundo que ya existen en favor de pueblos indígenas. Entonces, lo que también quiero agregar es que los partidos políticos generalmente utilizan a líderes comprando cédulas, manipulando, haciendo de todo para utilizar el voto de los indígenas. Entonces, y respondiendo un poco a la senadora, respetuosamente, quiero señalar de que se gasta muchísima plata, ella sabe muy bien, para llegar a obtener, por ejemplo, un escaño en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Tan solo para integrar listas se paga, se sabe de eso, se habló mucho de eso, se colabora, y los indígenas no tienen ninguna posibilidad para hacer esas colaboraciones dentro de los partidos políticos. Entonces, se justifica constitucionalmente, se justifica por los convenios y tratados internacionales, y también por varios mecanismos de derechos humanos aceptados y aprobados a nivel mundial sobre este tema. ¿Por qué? Se habla, por ejemplo, de la consulta previa, libre e informada, y la necesidad del consentimiento de los pueblos indígenas cuando se afectan sus tierras y territorios. Y lo que ocurre, por ejemplo, por poner un ejemplo, avasallamiento terrible. Hay 200 comunidades tomadas por los sojeros, por ejemplo. Son prácticamente una tercera parte de las tierras de los pueblos indígenas tomadas por sojeros y ganaderos, pagando miserias a los pueblos indígenas. Entonces, si ellos tuvieran una voz en el Parlamento y también en las juntas departamentales, en las municipales, entonces podrían seguramente defender con mayor posibilidades sus derechos, y estando organizados por mecanismos, como dije, aceptados por leyes de la República, como está ocurriendo en varios lugares del mundo. También está el tema de la minería, también está el tema de la explotación ganadera en el Chaco, ¿verdad? Y hay
muchísimo arrendamiento de tierra. Todo eso hay que solucionar porque las vacas están viviendo mejor en las comunidades indígenas que la propia gente. Entonces, esta participación política, este fortalecimiento de las organizaciones indígenas que existen, entonces le dará un impulso desde el propio gobierno a que ellos puedan defender mejor sus derechos. Entonces, es cuestión de leer un poco la Constitución Nacional, los convenios y tratados que nos vamos a firmar por todos lados y aplicar y defender. Entonces, es nada más lo que quería agregar. Por si hay alguna consulta, estoy abierto porque yo estuve trabajando en el mejoramiento, digamos, o en el aumento del proyecto elaborado por la Comisión de Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Gracias por ahora. Juan Antonio. Oscar Daniel, cortito. Buenos días, senador, presidente, senadora y presentes en general. Respecto a la pregunta o planteamiento de la senadora, me parece importante mencionar de que hace pocos meses se realizó un Congreso Internacional de Pueblos Indígenas con presencia de diversos pueblos en Paraguay y también representantes indígenas de países de la región, congresistas de países de la región indígenas, a explicar sus experiencias en lo que respecta a la legislación aplicada en sus países y de la cual se tomó en cuenta para poder ajustar el proyecto que está siendo hoy estudiado y planteado en esta reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas en Paraguay. En general, el proyecto lo que plantea es garantizar el escaño reservado en los cargos plurinominales. Y el estudio en particular que plantea la senadora es un estudio muy en particular. El proyecto de ley plantea la creación del registro cívico permanente indígena, lo que estaría integrado por representantes de la justicia electoral y también representantes de los pueblos, de los 20 pueblos indígenas que están hoy en nuestro país. En ese registro, en ese consejo de registro electoral, se va a estudiar en particular los mecanismos que se van a aplicar para ejecutar el método de participación. El padrón electoral indígena debe haber necesariamente para garantizar la participación indígena y elegir esos escaños reservados para esos representantes. Lo que no implica excluir a los indígenas de la participación política en los cargos uninominales y plurinominales de los partidos que integran el país o de otros candidatos. Eso es un estudio muy en particular que se va a ver en una reglamentación que va a tener que hacer este registro civil, este registro cívico permanente indígena, que va a estar integrado, reitero, por miembros de la justicia electoral y miembros de los pueblos indígenas. Muchas gracias, doctor. Señora Daisy, creo que vamos culminando. Si no hay otro punto, señor senador, y si es que alguien nos quiere aportar algo más, acá creo que la senadora quiere... Alzo la mano, señora senadora Arrua. Adelante, senadora. No, es para agradecerles a todos su participación y sus aclaraciones. Y quiero dejar en claro que en realidad mi preocupación es la forma en que esto se va a llevar a la práctica. Porque constitucionalmente, yo sé que la Constitución de Bolivia, la Constitución de Colombia prevé este tipo de situaciones, pero nuestra Constitución no prevé. Como yo soy abogada, tengo mucha práctica en elecciones, yo busco la manera en que esto puede ejecutarse. No es una oposición a que participen. Y le quiero decir al doctor León particularmente,
cómo se maneja prebendariamente, sobre todo las listas de los partidos políticos. Pero le quiero aclarar que mi partido, que es el Partido Patria Querida, jamás le pido un peso a ningún candidato. Y nosotros nos manejamos con muchísima austeridad en la campaña y por eso quizás no tengamos tanto éxito, porque no le damos un peso a nadie y no le pedimos ni un guaraní a ningún candidato. Tal es así que normalmente tenemos candidatos indígenas en todas las elecciones. Y en este caso, una de nuestras candidatas pudo entrar como concejal distrital en Bahía Negra. Lastimosamente los otros no pudieron entrar porque no le eligieron. La propuesta no habla de candidatos a intendentes y a gobernadores, habla básicamente de las candidaturas pluripersonales, ¿verdad? Entonces, mi preocupación como abogada es ver cómo esto se ejecutaría. Por eso le planteé si querían hacer 2 padrones. Esa es la parte en la que yo veo como idea buena. Ahora, ¿cómo se ejecuta esta idea? Y nosotros no podemos, en legislación comparada, cuando vamos a hacer y aplicar lo que se está haciendo en otros lugares, tenemos que ver si lo que la Constitución de ellos estipula es igual a la nuestra. En este caso, Bolivia tiene previsto, Colombia también, las otras no sé. Entonces no voy a opinar, pero yo sí sé que Bolivia específicamente tiene porque me fijé en eso, ¿verdad? Ahora, me parece como idea loable. Ahora, sigo insistiendo en que tienen las mismas oportunidades que todos, es una cuestión de trabajar internamente, porque tienen mucha más fuerza electoral en muchos distritos que el resto. Pueden elegir intendentes, pueden elegir gobernadores, sobre todo intendentes, porque hay distritos donde hay comunidades, digamos, con mayor cantidad de personas en el padrón. Entonces, creo que hay que ver la parte de cómo se ejecuta esto. Sin tener nosotros las herramientas de cómo esto se va a aplicar, estamos hablando de algo que en realidad le estamos ilusionando con algo que se va a complicar. Hasta puede salir el proyecto de ley, pero después cómo se ejecuta, cómo se reglamenta. Entonces, me gustaría a mí que quienes trabajaron en la elaboración de esto también vean eso. Eso es lo que le quiero pedir al doctor León y a los asesores que ustedes tuvieron en la elaboración de esto. Hay que ver cómo se ejecuta de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional de Paraguay, en la parte que hace referencia a elecciones, porque nosotros tenemos un solo padrón. Y en ese padrón no estamos discriminados por nuestros orígenes. Estamos todos juntos porque somos todos paraguayos, ¿verdad? El problema de la prebenda, del clientelismo, ese es un problema social que tenemos todos también la obligación de corregir y nosotros tratamos de hacerlo desde el pequeño espacio que ocupamos, que tampoco es grande. Tal es así que combatimos y tenemos un montón de propuestas presentadas para la parte electoral, donde queremos combatir a la gente que acarrea, o sea, prohibir que se acarree a votantes en el día de las elecciones, hacer que la propaganda electoral también esté limitada y que tengamos todo el mismo tipo de propaganda electoral para que todos tengamos la misma oportunidad. Ver la cercanía de los colegios electorales para que a todos les sea fácil participar en las elecciones, para que no se tenga más que recorrer grandes distancias, ver el tema de cómo se conforman las mesas electorales para que el control sea igual para todos, para que un movimiento político también pueda tener representante en la mesa. Entonces, ese tipo de cosas que hace que se iguale la chance y la participación de todos. O sea, otras herramientas que podemos trabajar juntos. Entonces, yo solamente quiero, por un lado, agradecerles la aclaración que hicieron, la participación de todos, decirles que yo estoy con ustedes y que cuenten conmigo, inclusive en esas mesas, si quieren trabajar y cómo esto se puede ejecutar. Porque tampoco tenemos que hablar de cosas que a la hora de la verdad después nunca va a ser ley. Nosotros tenemos que tratar de hacer cosas que se conviertan en ley y que sean ejecutables para que realmente sea práctico. Entonces quiero simplemente aclarar esa postura mía y agradecerles nuevamente a todos. Muchas gracias. Así como el Partido Colorado tiene su padrón, así como el Partido Patria Querida tiene su padrón, lo que
esta ley propone que los pueblos, los 20 pueblos originarios, tengan su padrón. Nada más que eso. No hay acá discriminado, ni absolutamente. Y esto no es una utopía. Esto es lo que dice hoy la Constitución Nacional. Artículos 62 al 67. Convenios de la OIT. Convenios firmados por nuestro país. Y estamos presentando un proyecto en el registro civil de las personas, donde muchos de nuestros hermanos mayores no se sienten paraguayos. No se sienten paraguayos. Por eso, ingeniero, y paraguayos se abaguaraní, se mbua, hay potape serera, oíse, cédula peoñana serera, caahuijaisha, dicen ellos. Y estos convenios firmó nuestro país para que se respete de los 150.000 hermanos nuestros. Nada más. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes y le vamos a esperar nuevamente. La comisión va a estudiar este proyecto para dar un dictamen próximamente. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Damos terminada la reunión. Gracias. Siendo las 12:06. Muchísimas gracias. A las órdenes. Muchísimas gracias por la senador. invitación. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Las órdenes. Gracias. No, gracias. Gracias.